Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y sobre todo hoy, en esta gran solemnidad para nosotros que es la fiesta de la transfiguración del Señor. Estamos leyendo al profeta Daniel, capítulo 6, del 9 al 10 y luego del 13 al 14. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria, el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es el dominio eterno y no pasará, y su reino no será destruido. Queridos amigos, aquí justamente aparece y dice la palabra, la frase hijo de hombre. Es decir, esta transfiguración que significa para nosotros la misma humanidad, ñande oía lleva, peñande yara esa cañande, la humanidad, del antropos. Y le vemos en el hermano, le vemos en la misma naturaleza. Esa es la misma encarnación de Dios. Pero todos estamos llamados entonces, queridos hermanos, para ser transfigurados. Todos estamos llamados, queridos hermanos, para cambiar. Hoy en esta fiesta de la transfiguración del Señor, cada uno de nosotros tiene que entender que nuestro camino de cristianos, nuestro camino como criaturas, nuestro camino del regalo y del don más grande que Dios nos ha dado es un camino de santidad, un camino de transfiguración, un camino de resurrección. Porque transfiguración quiere decir ser resucitado, ser llevado, ser asumido por Dios. ¿Pero por qué? Porque justamente hemos hecho todo este camino que Dios quiere de nosotros. Pero hay objetivos y la transfiguración nos invita a nosotros, como nos dice Daniel en esta visión, en que he visto el Hijo como un hijo de hombre, el Dios que se encarna, el Dios que se hace presente, pero el Dios que nos santifica. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que todos seamos transfigurados.